Mateo capítulo 4, del 1 al 11, encontramos, hermanos, a la tentación de Jesús. Dice la palabra, ¿verdad? El verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús fue tentado por el diablo, hermanos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Jesús, hermanos, al ser tentado? Algo que me llama la atención de este pasaje es que dice, el Espíritu le llevó. El Espíritu llevó a Jesús para ser tentado. ¿No les llama la atención eso, hermanos? ¿Por qué el Espíritu llevaría a Jesús al desierto para ser tentado? ¿Para qué ponerlo a prueba? Hermanos, era necesaria la prueba para Jesús. Y era necesario que además saliera victorioso. Si Jesús hubiese sido tentado, pero además hubiese caído en la tentación, hermanos, usted y yo no estuviéramos aquí glorificando al Señor. Era necesario. Hebreos capítulo 4, verso 15, dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hay una versión, hermanos, que es traducción en lenguaje actual, que lo tradujo de esta forma: el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso, Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Él nos puede entender, pero también nos puede ayudar. Y nos ha dado ejemplo de cómo venció a Satanás en el desierto. Jesús ayunó 40 días y no solo estaba ayunando, hermanos, Él estaba también orando. Porque el ayuno siempre se acompaña con la oración. Así que usted y yo debemos estar preparados. Quiero compartirles, hermanos, en esta oportunidad, venciendo la tentación. Venciendo la tentación. Jesús nos dio ejemplo cómo vencer la tentación. Hoy día muchos cristianos están cayendo en diferentes tentaciones. No están venciendo, están siendo vencidos. Y Jesús no solo nos demuestra que sí se puede, sino nos da ejemplo de cómo usted y yo también podemos vencer la tentación. Pero en primer lugar, ¿qué es la tentación? El diccionario dice que la tentación es ese estímulo que induce a el deseo, a desear algo. También dice que es un impulso de hacer o tomar algo atrayente que puede resultar inconveniente. Con esa connotación, que puede ser inconveniente. No solo es un deseo, sino que puede resultar inconveniente. Esta palabra tentación en el idioma que fue escrito, que fue el griego, es la palabra peirazo. Peirazo. Así es la palabra que se tradujo como tentación. Y que tiene el significado de probar. Tiene el significado también de esfuerzo, escudriñar, incitar, disciplinar, intentar y examinar. Así que era necesario que Jesús fuera examinado, que fuese probado, que fuese escudriñado, que fuese incitado a ver cómo iba Jesús a responder. Hermano, la tentación es usada por Satanás. Es una de las mejores armas que Satanás tiene para destruir familias, para destruir iglesias y para destruir vidas. Porque viene la tentación, la persona cae, se siente mal y dice: no, yo no sirvo para nada, soy un fracaso, yo no puedo seguir a Jesús. Y lo utiliza Satanás para
destruir. Porque esa es la misión de Satanás: hurtar, matar y destruir. Satanás es aquel individuo que te invita al buffet. Mira, este buffet está muy bueno, hay de todos los platillos que quieras. Pero ¿sabes qué? Tú pagas la cuenta al final. Él te invita, te llama, pero tú eres el que vas a tener que pagar. Y todos, hermanos, todos en algún momento de nuestra vida y constantemente somos tentados por Satanás para caer, para desobedecer a Dios, para hacernos sentir mal y apartarnos del camino, para deshabilitarnos. Porque una persona que sabe que está en pecado, hermanos, no puede decir: yo quiero ayudar, yo quiero servir, yo quiero hacer algo para Dios. Hace tiempo había un hermano, ¿verdad?, que quería ayudar en la iglesia. Entonces, por ahí se decía, ¿verdad?, no, es que el hermano esto y el hermano aquello. Y hablé con el hermano y este hermano me decía: mire, si yo sé que ando mal, yo ni siquiera me paro en la iglesia. Porque hay gente, ¿verdad?, que siempre habla para desacreditar a otros. Y este hermano me dijo: mire, yo le digo esto: si yo ando mal, yo mismo me hago a un lado. Me hago a un lado. Pero ¿sabe qué? Muchos cristianos sí se están haciendo a un lado porque están cayendo en la tentación y no tienen ningún ánimo de seguir. Porque se sienten hipócritas. Se sienten mal. ¿Para qué sigo si soy un hipócrita? Yo mejor me hago a un lado. Así que eso es la tentación y es usada por Satanás para deshabilitar al creyente, para apartarlo del camino. Pero en segundo lugar, y esto me llama mucho la atención, ¿en qué momento llega la tentación? ¿En qué momento llega la tentación? Mire, fíjese usted en el verso 2, Mateo capítulo 4, verso 2. ¿Qué dice, hermanos? Por favor. Y después de haber ayunado, ¿cuánto? 40 días y 40 noches. Después de haber ayunado, ¿cuánto tiempo, hermanos? Bastante. 40 días y 40 noches. Tuvo hambre. ¿Y qué pasó enseguida? El verso 3, ¿qué dice? Y vino a él, ¿quién? Hasta la coma. Y vino a él el tentador. ¿En qué momento llega la tentación? Satanás vino a tentar a Jesús cuando tuvo hambre. Así que la tentación llega, hermanos, cuando estamos en el momento de mayor vulnerabilidad. Cuando estamos más expuestos, cuando estamos más debilitados, allí Satanás llega para tentarte. Satanás sabe esperar la oportunidad y supo esperar la oportunidad. Mire, no llegó el primer día. Fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y no dice la Biblia que desde el día 1 estaba Satanás. ¿Verdad que no, hermanos? Dice después que tuvo hambre Jesús, después de que el cuerpo ya no quería soportar y ya necesitaba comer. Satanás fue paciente. Y así es, hermano. Él va viendo, a ver, el momento exacto. Así que no le tentó el primer día, no le tentó el segundo día porque sabía que no iba a tener ninguna oportunidad. No le tentó la primera semana, él supo esperar su oportunidad. Fue paciente y cuando vio a Jesús, cuando vio que estaba en su momento más vulnerable, dijo: aquí es el momento, y se le presentó. De la misma manera, cuando usted y yo pasamos por un momento de vulnerabilidad, es donde Satanás aprovecha. Y puede ser diferente. El caso de Jesús, él se ve debilitado en su cuerpo físico, pero puede ser una enfermedad. Puede ser que usted tiene problemas, que ya no puede, está muy estresado, está muy angustiado, y ahí va a llegar Satanás a decirle, ¿verdad? Haz esto, haz aquello. Y ahí va a llegar Satanás, quizá cuando usted tuvo una discusión con alguien que quiere, un ser querido, con la pareja, con alguien, tuvo esa discusión, los dos se molestaron y están en ese momento de vulnerabilidad porque están enojados. Y Satanás le incita para que usted diga cosas que a la otra persona le cueste mucho trabajo olvidar y que le lastimen. Y hay gente que tristemente hasta los golpes llegan, porque Satanás aprovechó el momento de vulnerabilidad.
Satanás incita incluso, hermanos, a que las personas caigan en vicios, como el alcohol. Me enojé, pues ahora me voy a embriagar. Ahora me voy a tomar no sé qué tantas cosas. Hay quienes hasta se suicidan. Hay quienes van a la drogadicción. Hay quienes se enojan con la esposa. Pues ahora me voy a adulterar. Estoy enojado. A la pornografía. Y Satanás ahí aprovechó donde estabas vulnerable y puso ahí, ¿verdad? Te incitó para que entonces empezaras a pensar como no lo hubieses hecho si estuvieses tranquilo, si estuvieses con el Señor. Ese momento, hermano, hermana, de vulnerabilidad no será cuando estás congregado. Ese momento de vulnerabilidad no será cuando tú estás orando, cuando tú espiritualmente te sientes fuerte, con ánimo, con gozo, cuando quieres poner alabanzas y estás cantando. Ahí no va a llegar a tentarte. Te va a llegar a tentar cuando estás en ese momento de vulnerabilidad, cuando te enojaste con alguien, cuando estás enfermo, cuando estás desesperado, cuando estás angustiado, cuando estás ansioso, cuando tienes miedo. Allí va a llegar Satanás para que actúes y cedas ante la tentación. Démonos cuenta. Acordémonos de esto, hermanos. Cuando estamos pasando por un momento de vulnerabilidad, acordémonos de esta enseñanza, de cómo Jesús fue tentado después de haber ayunado 40 días y 40 noches. No lo olvides, porque vamos a aprender cómo vencer la tentación. Y primero pones ese freno y le digas: Satanás, ya sé que esto no viene de parte de mí. Esto es que tú me estás incitando. No se ponga a hablar con él, ¿verdad? Pero usted piense y diga: yo sé que esto viene de parte del enemigo. Y usted ya va poniendo el primer freno. Pero Satanás también, hermanos, no solo va a presentarse, a tentarle en el momento de vulnerabilidad, sino también en el momento de la ociosidad. Cuando no está haciendo nada. Miren lo que dice Eclesiastés 10:18. Eclesiastés 10:18. ¿Están allí? ¿Qué dice, por favor, hermanos? Por la pereza se cae la techumbre, el techo. Y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Hay una traducción, hermanos, que lo dijo así: en la casa del perezoso pasan muchas desgracias. Primero se cae el techo y después toda la casa. El que da flojera, el que no tiene nada que hacer, el que no quiere hacer nada, el que nomás está ahí, ¿verdad? A ver qué pasa. Hermanos, hay una frase muy conocida, ¿verdad? Y que yo la escuché desde pequeño de parte de mi papá. Y decía: la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y yo estaba niño, entonces pues yo no entendía bien. Fui creciendo y entendí de qué se trataba esto. Y hay gente que está ociosa y de ahí surgen muchos vicios, hermanos, por la ociosidad. Y ahí es donde Satanás va a tratar de aprovechar. Está ocioso, vamos a ponerle este pensamiento. Cuando una persona no está ocupado, no está trabajando, no está haciendo nada, está expuesto a caer en manos del enemigo. Es más tentado que aquel que está ocupado. Es más tentado aquel que le sobra el tiempo. Por eso la palabra nos enseña a estar ocupados, a ser productivos. Muchos están con vicios porque les sobra tiempo. Quizá trabajan, pero ¿qué pasa cuando no están trabajando? Si no se ocupa, tiene muchas posibilidades de caer en la tentación, de caer en algún vicio.
Porque todos, ¿verdad? Hay trabajos que toda la semana y descansan un día, etcétera, etcétera. Pero el día que se tiene libre, a veces hay demasiada ociosidad. Y ahí Satanás puede aprovechar. Hermanos, Jesús no estaba ocioso. Él había terminado de ayunar. Había terminado de orar. Terminó. Es como usted y yo. De pronto estamos trabajando, terminamos de trabajar. Pero ¿qué vamos a hacer después de que ya terminamos de trabajar? ¿Qué hizo Jesús después de que ya había terminado de ayunar, había terminado de orar? No estaba haciendo ya nada. Estaba viendo a ver qué voy a comer, cómo le voy a hacer. No estaba haciendo ya algo. Y ahí llegó Satanás. Ya no está ocupado. Deja voy. Pero también, hermanos, la tentación llega cuando estamos solos. Jesús no estaba con los apóstoles. Apenas iba a comenzar su ministerio. Jesús estaba solo. ¿Cuándo va a llegar la tentación a tu vida, hermano, hermana? Cuando estás solo. Tengamos cuidado. Hermanos, ¿qué pasó con Eva? ¿Cómo estaba Eva cuando cayó en la tentación? ¿Estaba Adán a un lado? Estaba sola. Porque cuando estamos solos, hermanos, es más fácil que Satanás nos engañe. ¿Y qué le dijo a Eva? Mira ese árbol. No, es que Dios nos dijo que no, porque vamos a morir si comemos de ese árbol. No, no van a morir. Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, van a ser como Él, conociendo el bien y el mal. Entonces Eva empezó a ver ese árbol y vio que era codiciable para alcanzar a la sabiduría. Era bueno a los ojos, pero estaba sola. Jesús estaba solo en el desierto, pero Jesús no cayó. Y no estaba tan solo, hermanos. Usted puede buscar ahí en Marcos y dice que había animales salvajes. Y estuvo 40 días solo con animales salvajes. ¿Qué pasó con José, hermanos? En casa de Potifar, la esposa de Potifar vio a este muchacho y quería entonces adulterar con ese joven. Y lo agarró. Y estaban solos. Pero José huyó. Aún se quedó sin su ropa, pero huyó. Así que, hermanos, sí es posible, aunque esté solo, resistir y huir de la tentación. Cuando estamos solos, estamos más expuestos que cuando alguien está con nosotros, hermanos. Eso es una realidad. Tengamos mucho cuidado cuando estamos solos. Pongamos mucha atención a esos momentos. Cuando estamos vulnerables, cuando estamos sin nada que hacer y cuando estamos solos. Tengamos cuidado. Pero también hay otro momento donde la tentación puede llegar y es por las compañías. Por las malas compañías pueden entrar vicios y caer en tentaciones. Las personas con quienes nos relacionamos influyen en nosotros para bien o para mal. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con los necios será quebrantado. Será quebrantado. Dice también, ¿verdad?, el apóstol Pablo allá en Corintios 15:33: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías pueden ser de tropiezo a tu vida. Éxodo 34:12: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Ten cuidado con quién andas, dónde andas, con quién te relacionas. Dice Proverbios 12:26: el justo sirve de guía a su prójimo, le ayuda, mas el camino de los impíos les hace errar.
Muchos, tristemente, hermanos, muchos cristianos quieren hacer lo que los demás hacen, vivir como ellos hacen. Ay, yo quisiera vivir como él, yo quisiera ser como ella, y etcétera, etcétera. Y están viendo ejemplos en gente, hermanos, que no son temerosos de Dios. Están siguiendo ejemplos de malas compañías. Tengan mucho cuidado. Deuteronomio 12:30 dice: guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. De las naciones no creyentes se refiere. Después de que sean destruidas delante de ti. Escucha esto: no preguntes acerca de sus dioses. No preguntes de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses. Y no digas: yo también les serviré. Está diciendo: no aprendas a vivir como ellos viven, a cómo ellos adoraban, a lo que ellos hacían. Así que, hermanos, son en estos momentos donde llega la tentación. Cuando estamos solos, cuando estamos desocupados, hermanos, cuando estamos vulnerables, y tengamos cuidado con las compañías. Pero en tercer lugar, ¿cómo vencer la tentación entonces? ¿Cómo vamos a vencer la tentación? Usted y yo hemos sido tentados y vamos a seguir siendo tentados sin duda. Pero ser tentado no significa que ya caíste en pecado. No significa esto. Usted puede tener una tentación fuerte y decir: ay, estoy siendo tentado de una manera fuerte. Pero usted puede resistir esa tentación. Y si resiste y vence, no se deje engañar por Satanás, que le haga sentir mal. Fuiste tentado. Hermanos, Jesús también fue tentado. La tentación no es el pecado. El pecado es cuando cedemos a la tentación. Aquello, ¿verdad?, que la carne quiere desear. Y si usted se detiene y logra vencer, hermano, no se sienta mal. Al contrario, siéntase victorioso, porque lo es. ¿Y cómo puede vencer esa tentación? Quiero darle algunos consejos prácticos. Hermanos, a pesar de que Jesús estaba vulnerable, no cayó en la tentación. ¿Por qué? ¿Qué estuvo haciendo Jesús, hermanos, por 40 días? Ayunando y llorando. Así que el primer consejo práctico que le quiero dar es: ¿cómo vencer la tentación? Por medio de la oración. Si usted no está acostumbrado a orar, si no ora casi, no tiene una vida de oración, ¿qué significa? Fácilmente usted puede caer en tentación. Así de sencillo. Teniendo comunión con Dios. Que Jesús venciera la tentación nos enseña lo importante que es la oración. Lo importante que es la oración. Mira, Jesús dijo en Mateo 26:41. Vamos para allá. Mateo 26:41. ¿Están allí, hermanos? Mateo 26:41. ¿Ya lo encontraron? Vamos a leer, por favor. Jesús dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí está la importancia de la oración, hermano. A veces decimos: es que obviamos las cosas. Pues sí, pues es que hay que orar. Pues sí, ya sabemos que hay que orar, ¿verdad? Sí, claro, hay que. Pero si no oramos, hermano, ¿qué va a pasar? Tu espíritu, mi espíritu va a estar dispuesto. Yo quiero servir al Señor, yo no quiero pecar. Pero si no estamos orando, la carne es débil y la carne nos va a ganar. Se ha dicho en ocasiones que nuestra humanidad es como esa pelea, ¿verdad?, del siglo, donde hay dos peleadores y entonces se preparan cada uno para pelear, y un peleador es la carne suya y el otro peleador es su espíritu, y ahí está su vida espiritual y está ahí toda la carnalidad, el viejo hombre que quiere resurgir, y ahí están para pelear, y entonces uno va a ganar. ¿Y quién va a ganar? El que usted haya alimentado más. Si se la pasa viendo cosas que no tienen ningún propósito, que no edifican, se la pasa. Usted puede decir: es que yo veo cosas que, pero no son pecado, pastor. Pues a lo mejor no son pecado, pero no le están edificando. ¿Y qué está viendo? ¿De qué está alimentado que le edifique?
Pues a lo mejor nada. Y cuando venga la tentación, por el simple hecho de que usted no fortaleció el espíritu, no estuvo orando, no oraba, la carne le va a ganar. La carne va a flaquear y va a dejar entrar el pecado. Que Jesús haya resistido, hermanos, no solo nos dice lo importante que es la oración, sino también nos enseña que nuestra debilidad, porque Él fue tentado en un momento de vulnerabilidad, esto nos dice que nuestra debilidad no es una excusa. Se puede vencer la tentación a pesar de nuestra debilidad, pero necesitamos orar. ¿Está siendo vencido por la tentación? Medite usted. No me tiene que decir a mí. Medite usted. Estoy descuidando mi vida de oración. Estoy descuidado de la oración. Está olvidada la oración. Si está olvidada, abandonada, ahí tiene la respuesta de por qué no puede vencer las tentaciones. ¿Y qué pasa si yo ya fui salvo? Si yo oré, confesé al Señor, ¿y por qué caigo en la tentación? Porque ha descuidado su vida de oración. Y el camino del creyente, hermano, no es ya, ¿verdad? Soy salvo y me voy a flotar mientras llega el Señor. No, es una lucha diaria, es una lucha constante. Y si no estamos luchando diariamente, la carne te va a ganar y te va a hacer sentir mal. Y Satanás se va a burlar de ti y te va a decir, es un hipócrita. Pero Jesús nos ha dejado ejemplo. Una vida de oración. Una vida de oración vence la tentación. Pero además, también, hermanos, Mateo 4:4, Jesús ahí claramente le dijo a Satanás. Y es el segundo consejo, hermanos. El primero es teniendo una vida de oración. ¿Cómo vencer la tentación? Una vida de oración. Pero el verso 4, capítulo 4, verso 4, Él respondió y le dijo, porque Satanás lo tentó, ¿verdad? Y estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El segundo consejo práctico es aliméntate de la palabra de Dios. Necesita leer. Haga de la lectura un hábito. Es que me canso, es que no me gusta leer. Aprenda a leer. Es que me trabo, dicen algunos, ¿verdad? Pues aprenda a leer. Pero no ponga excusas. Haga de la lectura bíblica un hábito para que su alma se alimente. Lea cada día y lea más. Ya leí, pues lea otra vez. Como que ando sintiendo tentación. Póngase a leer ahí. Póngase a orar y póngase a leer. Someta su carne, como dijo el apóstol Pablo. Someto a mi carne y la golpeo. Póngase a leer. No tengo ganas. Cuando no tiene ganas, ahí la somete. Ahí se pone a leer. Necesita leer. Necesita oír predicaciones bíblicas. Predicaciones bíblicas, porque internet está lleno de contenido pseudo cristiano, de predicaciones pseudo bíblicas, porque sacan textos de contexto, pero que están enseñando mucho contenido con falsa doctrina, con humanismo y materialismo, centrado en el hombre, centrado en el yo, en tus metas, en tus sueños, en tu bienestar, en tu salud, centrado en ti y en el materialismo, en las cosas materiales que puedes tener y los negocios, y entonces eso está lleno de motivación ahí. Y usan a Dios, qué bonito. Sí, como no. Y no son predicaciones bíblicas. No están alimentando el alma. Están consumiendo basura. Están consumiendo comida chatarra. Vi un video, hermanos, un fragmento de una predicación de este señor Dante Gebel, y mencionaba que él andaba en la década de no sé cuándo viajando a México y haciendo así, y que andaba con un piloto mexicano que hablaba así, y ahí estuve imitando, ¿verdad? Al piloto mexicano,
que en una ocasión empezaron a escuchar balazos. Y empezó a él a contar, ¿verdad? Y a decirle el piloto, usted estése tranquilo. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Y él quiso usar ese ejemplo. Dice, usted póngase a predicar y yo me encargo de que usted llegue a su lugar. Y trató de dar ese ejemplo para decir que Dios se encarga de nosotros, usted nomás predique. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo lo contó? Dijo una grosería y la gente riéndose. ¿Cómo hablan los mexicanos? ¿Cómo hablan los chilangos? Usan la palabra, ¿verdad?, de este animal para decirse entre gente, ¿verdad? Hey tú, sí sabe, ¿verdad?, el animal, y le dicen el animal, ¿verdad? Pues ahí estaba este señor usando el púlpito para hacerse el gracioso. Y todavía dijo esto, hey, y dijo la palabra. No se asuste, usted va a llegar bien. Y la gente riéndose, ¡ah! Les pareció muy gracioso, qué atrevido. Y no fue poco. ¿Sabe qué? Todavía usó la misma palabra para ponérsela en la boca de Dios. Como que Dios te dice a ti, ¡ey! Y te dice la grosería. Estate tranquilo porque yo te voy a llevar a donde vas. Fíjese. Y la gente bien divertida. ¿Cómo, hermanos, se ha de este lugar, cuando se predica la palabra, que es sagrado, cómo se ha bajado a sí mismo? Aún hasta el lenguaje de gente inconversa. Y todos los que están ahí diciendo amén. ¿Cómo me gusta ese pastor? Porque siguen al hombre y no siguen a Jesús. Por eso le digo, necesita escuchar predicaciones bíblicas. Bíblicas. No a payasos. No a conferencistas. Porque le entretengan y le hablen aquí y le ponen una ilustración y le ponen otra para que usted entienda y agarró la onda. Pero no, hermano, usted debe de entender la Biblia. Hay una lucha espiritual real. No podemos estar vacilando a hacernos a los cristianitos graciosos mientras se está cayendo en tentaciones y en pecado. Escuche, lea, aliméntese. Pero digo escuche para alimentarse y lea para alimentarse. Y digo esto porque muchos leen, escuchan para envanecerse, para sentirse algo, alguien, para estarse peleando luego en las redes sociales. Y estar criticándose unos a otros, para estar discutiendo. No se alimente para eso. No escuche y no lea para eso, sino para alimentar su alma. Tercer y último consejo. El primero fue teniendo una vida de oración. Si ha descuidado su vida de oración, retómela. Usted sabe que está batallando con algún pecado, con alguna tentación, retome hoy su vida de oración. Y en segundo lugar, póngase a leer. Póngase a escuchar predicaciones bíblicas. Tenemos más de 170, 180 predicaciones, yo creo. Si no las ha visto todas, diga, a ver, qué tema puedo ver. Y vea alguno. Y si usted dice, ¿verdad? A ver, ¿qué pastor o qué hermano me recomienda? Y yo le puedo decir, ¿qué puede usted ver? Pero hágalo. Tercer consejo. Verso 4, hermanos, ¿qué dijo el Señor? Respondiendo Jesús dijo, escrito está. Verso 7, ¿qué dijo el Señor Jesús? Jesús le dijo, escrito está también. Y verso 10, ¿qué dijo el Señor? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, ¿por qué? Porque escrito está. Hermanos, el tercer consejo es teniendo convicción en la palabra y confesándola. Tenga convicción en la palabra y confiésela. Declare la palabra. Usted crea lo que está diciendo. Jesús no andaba vacilando. No, él dijo, escrito está. Él estaba seguro. Jesús respondió ante la tentación con la palabra.
cuando Satanás le quiera tentar, mira, pero tú fallaste ayer. Escrito está, y use la palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, yo pequé ayer, pero también ayer mismo me arrepentí, y por medio del sacrificio de Jesús me le ha limpiado de todo pecado. Y entonces Él me ha limpiado, y yo lo creo. Y ya no le crea a Satanás. Y usa la palabra. Tenga convicción de la palabra y confiésela. Jesús respondía citando la palabra. Pero para citar la palabra hay que aprenderla. Hay que conocer la palabra. Imagínense, viene la tentación y, pues, ¿qué le digo? Pues no conoce la Biblia, pues, ¿qué va a andar respondiendo? Ahí con un ventaneando. Entonces, si todo está al aire ventaneando. Hay otro programa, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Del chisme, de cosas así, de no sé. O noticias, y lo anda contestando ¿con qué? Debe aprender la palabra. Muchos cristianos no conocen la palabra. Conocen de muchos temas, de muchas cosas. Andan opinando de todo sin saber ni siquiera bien, pero no conocen la palabra. Por eso luego son llevados por todo viento de doctrina. Andan creyendo cada cosa que no saben ni dónde la sacaron. Y ahí están creyendo cada doctrina que uno dice, caray, ¿cómo? Que, un ejemplo, ¿verdad? Porque ahorita me acordé. Me cubro con la sangre de Cristo. O sea, caray, ¿dónde está Pablo cubriéndose con la sangre de Cristo? ¿Dónde está Pedro cubriéndose con la sangre de Cristo? Hermanos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero la sangre de Cristo no es un escudo antibacterial o antiataques del enemigo. La sangre de Cristo fue derramada para el perdón de pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si usted encuentra a Pablo, a Pedro, a Juan, a los demás apóstoles y discípulos en alguna ocasión diciendo, yo te cubro con la sangre de Cristo, o yo me cubro con la sangre de Cristo, si usted lo encuentra es bíblico. Pero ¿sabe qué? No lo va a encontrar. Y si ellos no lo predicaron, ¿por qué lo va a predicar usted? Entonces ahí andan repitiendo cada cosa que no está en la Biblia. Porque los cristianos no están conociendo la Biblia y son llevados por todo viento de doctrina. Póngase a orar, póngase a leer y va a aprender la palabra y la va a poder confesar con convicción. Porque usted va a estar seguro de lo que está diciendo. Como dijo el apóstol Pablo, yo sé bien en quién he creído y tiene guardado mi depósito para aquel día. Usted debe estar seguro. Y cuando venga Satanás a tentarle, usted va a sacar la palabra y la va a confesar. Y entonces Satanás no le va a quedar más que huir. Cuando esté siendo tentado, con convicción, declare la palabra de Dios. Créale al Señor. Recuerde que la palabra, estamos terminando, hermanos. La palabra de Dios es la espada del creyente, Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra, con eso usted penetra. Hay gente, ¿verdad? Ay, te quiero convencer. Y mira, tengo argumentos. Y por qué Jesús, ¿verdad? Históricamente fue real. Y por qué históricamente resucitó a los muertos. Y por qué esto. Y empieza así. Pero cuando usted habla y abre la palabra y la habla, recuérdese que es una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es una espada de dos filos, penetrante, aguda, la más poderosa. Y es esa espada que cuando entra en la mente, en el corazón, en la conciencia de una persona, lo desarma. Y cuando ataca a Satanás con la palabra, él no tiene remedio que retroceder. Y hágalo cuando usted esté siendo tentado. Utilice la palabra. Cite la palabra. El Señor es mi pastor, por ejemplo, nada me faltará. Está usted siendo tentado porque hay necesidad, y usted repita con convicción: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma.
y usted empiece a citar con convicción. Para que entonces usted salga victorioso en la tentación. Con este texto estamos acabando casi, hermanos. Santiago 4:7. Vamos allá, por favor. Santiago 4:7. ¿Lo encontraron? Santiago 4:7, ¿lo encontraron? Vamos a leerlo juntos, hermanos. Santiago, capítulo 4 y verso 7. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? Vamos a leerlo juntos, hermanos, por favor. Dice la palabra: someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Va a venir a tentarle, pero usted sométase al Señor. Obedézcale. Tenga su vida de oración. Lea la palabra. Aprenda la palabra. Crea la palabra. Y de esa manera usted obedezca la palabra y se está sometiendo al Señor. Resista mientras tanto y no le va a quedar remedio a Satanás. Va a tentarle y va a tentarle, pero cuando usted le vea bien convencido, no le va a quedar otra que, dice la palabra, y huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Concluyo, hermanos, muchos cristianos están siendo vencidos por las tentaciones porque están expuestos, porque no están preparados para vencer. No se están preparando. Es terrible porque viven en miseria apartados del Señor, porque el pecado no tiene nada que ver con Dios, no hay comunión con Dios. Y de alguna manera sobreviven, de alguna manera se han acostumbrado a vivir así, en derrota y alejados del Señor, dominados por las tentaciones que les llegan. Si ha estado batallando, comience a tener comunión con Dios, a tener una vida de oración. Invierta todo el tiempo que pueda alimentándose de la palabra. Apártese de todo aquello que le lleve a caer en la tentación. Sean amistades, sea internet, sea películas, sean series, sean videos, lo que sea. Apártese de aquello que le está llevando a caer. Y verá cómo saldrá victorioso la próxima vez que Satanás le quiera tentar. El Señor les bendiga.